Hola a todos y todas, esperando que estén muy bien. Les saludamos desde el programa Pulso Global, el cual es un espacio que busca analizar los principales acontecimientos, fenómenos y escenarios que acontecen en el panorama internacional y brindarles distintas opiniones e insumos para que cada uno de ustedes pueda construir su propio criterio. Les acompañamos, como todos los jueves, Gerald Solano y Percy Rodríguez, dándole la más cordial bienvenida a nuestra transmisión número 42. Hola Percy, ¿cómo estás? ¿Cómo vas estas 2 semanas que no nos Hola vemos? Gerald, encantado de saludarte y saludar a nuestro invitado especial, a don Alex Solís, quien se encuentra hoy de nuevo con nosotros para ver la segunda parte del tema proyecciones del gobierno Biden-Harris. Bienvenidos y bienvenidas a este programa que estaremos dedicando nuevamente a conversar sobre las proyecciones de lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos, de este momento complicado para ese país, pero que bueno, hoy vamos a conversar con nuestro especialista, Alex Solís. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola don Percy, hola don Gerald, ¿cómo están? Muy agradecido de estar aquí nuevamente con ustedes. Hace 15 días que tuvimos la oportunidad de conversar de este tema, desde mi perspectiva yo disfruté enormemente y bueno, nos quedamos, el tema es tan amplio y tan grande que nos quedamos con las ganas de hablar un poquitico más. Y aquí me encuentro muy emocionado de seguir hablando del tema. Muchas gracias por la invitación. En buena hora y gracias a vos por aceptar. Recordamos nada más, como lo dijimos la semana pasada, Alex Solís es relacionista internacional, es licenciado en Derecho y especialista en negociación y arbitraje. Actualmente trabaja como asesor en la Asamblea Legislativa, donde asiste en temas de constitucionalidad, seguridad, narcotráfico y plenario. Bien, don Gerald, usted arranca este programa. Así es. Bueno, Alex, bienvenido también. Agradecidos, por supuesto, de tenerte en el programa y para nuestros amigos que nos acompañan. Bueno, recordarles que iniciamos conversando sobre los retos que presenta y enfrenta los Estados Unidos y la posible cambio, ¿verdad?, en la política exterior de este país y que mencionábamos que a nivel interno hubo una serie de retos que se manejaron en los debates, una serie de elementos que tanto el presidente Donald Trump como Joe Biden, ¿verdad?, ahora el presidente electo, habían señalado. Y habíamos hecho un poco más de énfasis a los temas de la COVID-19, al tema de la recesión, al tema incluso de todo el tema de la justicia racial, ¿verdad? Y habíamos finalizado el programa empezando a hablar un poco sobre el tema de cambio climático y algunos elementos referentes a lo que era política exterior. Sin embargo, no logramos ahondar y por eso decidimos invitar nuevamente a don Alex Solís para que nos acompañara hoy y poder entonces iniciar un poco el análisis en la materia de política exterior y algunos temas particulares para Costa Rica. Entonces, quisiera empezar, Alex, mencionándote que hay varios, ¿verdad?, artículos que han estado moviéndose en estos 15 días sobre los distintos retos que presentará la administración Biden-Harris y que para Celia Belin, ¿verdad?, de un artículo de la AFP, que es un grupo de expertos del Brookings Institution, decía, existe el riesgo de que Biden vea el mundo como era cuando dejó el cargo y no como es hoy, y que se ha tentado por un simple regreso a la normalidad. Pero el mundo ha cambiado y Trump cambió las reglas del juego en demasiados temas como para que esto sea posible. Entonces, ahí quisiera empezar la conversación con esa frase, que me parece bastante interesante. El mundo es muy distinto a hace 4 años, ¿verdad? Trump cambió muchas de las reglas en materia de política internacional, ¿verdad? Hablábamos de toda la crítica y la crisis que enfrentó el sistema multilateral. O sea, recordamos, ¿verdad?, la decisión del presidente Trump de salirse de varios organismos de las Naciones Unidas, los cuestionamientos que ha hecho en medio de este 2020 tan atípico a la Organización Mundial de la Salud, temas en materia comercial, la crítica fuerte a los aliados de la OTAN. O sea, es decir, ¿verdad?, han habido muchos cambios en los temas, pero me parece interesante esta frase de Celia Belin señalando que cuidado y Biden quisiera regresar a un mundo de hace 4 años, cuando dejó el cargo, que ya hoy es distinto. ¿Cómo perciben tanto Alex como Percy esta frase? Si querés, Alex, iniciamos. Muchas gracias.
Evidentemente, eso es un gran cuidado que va a tener que tener el presidente electo Biden. Y sobre todo con el historial que él tiene. Él como senador durante muchísimos años se preocupó y tuvo un rol activo en temas de relaciones internacionales y evidentemente como vicepresidente durante los 8 años del gobierno de Barack Obama, él tuvo un rol protagónico importante en el tema de relaciones internacionales, especialmente en el tema de Latinoamérica. Durante la campaña se escuchó a Joe Biden decir en reiteradas ocasiones que él maneja muy buenas relaciones con muchísimos de los presidentes y mandatarios con los que Estados Unidos tiene relación, y él postulaba eso como una ventaja. Sin embargo, como lo dice en este artículo de la AFP, eso podría ser una desventaja también si él piensa que él va a volver a unas relaciones internacionales como lo eran antes del gobierno de Donald Trump. Y evidentemente, si él espera retornar a eso, se va a encontrar con un mundo muy diferente a lo que él conocía. Sí, así es. Uno podría pensar, ¿verdad?, que las relaciones internacionales para Estados Unidos deberían de mantener ciertas líneas. Sin embargo, los cambios que generó Trump, sobre todo con sus propios aliados, los europeos, por ejemplo, ha sido una política exterior desastrosa. Es decir, la relación que ha mantenido con socios históricos ha sido tan mala que habría que ver hasta dónde ese enfoque de confrontación que mantuvo desde el principio. Recordemos cuando entró y los primeros roces con los europeos fueron para financiar la OTAN, ¿recuerdan? Cuando él decía, bueno, los países europeos no están dando plata a la OTAN, así que si quieren seguir si quieren que Estados Unidos se mantenga en la OTAN, van a tener que dar más dinero. Es decir, ha sido un enfoque de confrontación continuo que le ha generado algunos réditos, ¿verdad? Que le ha generado, digamos, en algunos espacios algún rédito. Sin embargo, me parece a mí que esa relación podría estar afectada incluso de forma permanente a futuro. ¿Por qué? Porque si algo quedó claro es que Estados Unidos tiene una posición hoy y mañana, de acuerdo al gobierno que tenga, podría tener otra. Entonces, sanear la relación con los europeos, con los aliados, con otros países aliados, generar confianza, le va a hacer a Biden, me parece a mí muy difícil, porque esa confianza, sobre todo con el gobierno de turno estadounidense, me parece a mí que se ha visto afectada. Eso no quiere decir que le sea más fácil a Biden reconquistar de forma armónica a sus viejos aliados. Me parece a mí que, por ejemplo, en el caso de China, con China siempre el discurso de Trump fue un discurso amenazante, un discurso de generar aranceles, un discurso de generar una serie de medidas económicas muy duras con China. Yo no creo que Biden vaya a variar esa política, pero sí me parece que en la forma es donde él podría alejarse de eso, es decir, planteando una estrategia en la cual se una con otros países, con aliados, para tratar de ver en lo multilateral cómo encauzar algunas de las disputas económicas que tiene con China, sobre todo en lo que a comercio justo se refiere. ¿Cómo ven ese asunto de China con Estados Unidos en la política exterior del nuevo gobierno? Y yo ahí nada más antes de entrar a China agregaría, digamos, que estoy de acuerdo con ambos y particularmente en esto último quería resaltar que mencionabas, Percy, el tema de la confianza.
creo que con el presidente Donald Trump ha habido un deterioro en la confianza y en la forma en que se veían a los Estados Unidos. Si bien en algún otro momento lo mencionábamos en el programa, Estados Unidos siempre había sido visto, y particularmente refiriéndonos a América Latina, como el gran aliado, el gran socio, el que casi siempre salía con ayuda. De hecho, lo acabamos de ver con el presidente de Honduras, ¿verdad? Que está visitando Washington para pedir colaboración y cooperación para poder enfrentar toda la crisis que están enfrentando después de la visita de estos dos huracanes, más la COVID-19, y el país está, digamos, devastado, por lo cual desde Pulso Global les extendemos un abrazo solidario a nuestros hermanos hondureños, pero que al final Estados Unidos durante el 2020, ¿verdad? Particularmente en la pandemia, no ha sido Estados Unidos ese gran, ¿verdad?, salvador o aliado de América Latina. Hemos visto un papel mucho más protagónico de China, y ahí entonces introduzco un poco la pregunta que nos hacía. La política exterior de Estados Unidos de Biden se va a enfrentar a una China que ha logrado ir afianzando cada vez más lazos y mayor presencia en América Latina. El mal llamado en su momento en la década de los 80 patio trasero de los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, es decir, ahora estamos encontrando una China muy diferente en una política que siempre hemos hablado, y yo siempre la he catalogado como de smart power, ¿verdad? Ha utilizado ese poder inteligente a la hora de hacer los acercamientos, porque mucha de esa cooperación, ¿verdad?, de esa ayuda, de esa mano amistosa, de alguna forma viene amarrando también ciertas digamos, ciertos apoyos y ciertas casi que lealtades, se podría decir. Alex, no sé cómo lo ves. Sí, el tema de China es un tema que va a ser bastante complicado para el presidente electo Biden. Como lo decía don Percy, Biden tiene que lidiar con las sanciones y las imposiciones que Donald Trump le dejó y que va a dejar. Eso no va a cambiar en este último mes y unos cuantos días que le queda al gobierno. Y deberá ser muy inteligente. A mí me parece que él va a jugar con eso, y como lo dice don Percy, él no las va a eliminar, porque eso le da un poquitico de fuerza y de músculo para negociar otros temas que para él son muy importantes, como por ejemplo temas de cambio climático. Entonces, evidentemente, eso le da una herramienta. El actuar de Donald Trump en los últimos 4 años y esas imposiciones y sanciones que dejó, le da una herramienta a Biden para negociar con China algunos temas que para él van a ser importantes. Lo que sí es evidente es que va a cambiar la forma. Obviamente Joe Biden es un conocedor de la política internacional y de las relaciones internacionales. Tiene un enfoque muy diferente en el tema. Mientras teníamos a un Donald Trump que no le gustaba compartir el protagonismo de Estados Unidos, que más bien se guiaba por el unilateralismo y el bilateralismo a la hora de hacer negociaciones. Vamos a tener a un Joe Biden que entiende que por medio de la negociación, que por medio de reintegrarse al mundo económica y políticamente, a Estados Unidos puede salir muy beneficiado. Y entonces en ese sentido van a cambiar las formas enormemente de lo que teníamos con el presidente Trump a lo que viene después en los próximos 4 años. Y es interesante, Alex, ahí Percy, ahí Burns, un analista de la Universidad Johns Hopkins, decía que Biden se centrará más en crear una red de alianzas en Asia, no para evitar el ascenso de China, porque esto está más allá de la capacidad de Estados Unidos, sino para moldear el entorno en que emerge. Y ahí, digamos, hay un tema que me llama, digamos, mucho la atención, y es la lectura que puede estar haciendo el equipo de Biden, ¿verdad? De cuál es el contexto, cuál es el entorno en el que China se está manejando en Asia, y de alguna forma, Percy, nos hace recordar aquella misma estrategia que se utilizaba durante la Guerra Fría para contener a la URSS, ¿verdad? O sea, es decir, de alguna manera hoy la dinámica va a ser, bueno, ya no podemos evitar que China siga en ascenso, que siga, eso está más allá de la capacidad tal vez de los Estados Unidos, dice este analista, pero sí es importante ir marcando el entorno y de alguna forma haciéndose peso y contrapeso. No sé cómo lo ves en esos términos. Sí, aquí me recuerda mucho aquella
aquella paradoja que había planteado Joseph Nye cuando planteaba su famoso poder suave y decía que ese poder suave se componía de 3 elementos y que el país que lo tuviera iba a conquistar el mundo y que tiene que ver con la fuerza, con el dinero y con la influencia. China tiene fuerza, es decir, en este momento es un país que está concentrándose en un rearme. Nosotros lo hemos dicho en este programa. Cuando uno observa el canal chino, antes usted veía mucho tema de soft power. Veía uno, por ejemplo, la parte cultural, los desfiles, los trajes, la comida, la gastronomía. Podía uno observar una serie de manifestaciones culturales, los guerreros de terracota, es decir, el panda, ¿verdad? Todo el tema de exportación de la imagen china. Pero también últimamente en los canales chinos comienza uno a ver tomas del portaaviones, de las islas que están construyendo con bases militares. Entonces uno empieza a pensar en el rearme chino, ¿verdad? Desfiles militares sumamente fuertes, exhibición de armas poderosas. Entonces uno tiene que pensar que en todo lo que tiene China a su alrededor, en realidad está en un campo minado porque tiene malas relaciones con otros países con quienes en la actualidad mantiene disputas por islas y territorios oceánicos. Nosotros tenemos que pensar que Estados Unidos tiene todavía o conserva todavía 3 bases militares en esa zona, ¿verdad? Que es Okinawa, Filipinas y Singapur. Ahí tiene bases militares. Pero China ha venido construyendo una serie de islas con aeropuertos, ¿verdad? Son islas artificiales construidas en mar abierto cerca de los lugares donde precisamente se está en disputa. Está haciendo, poniendo límites, si se quiere, a la navegación de otros países por ciertos mares y también a los mismos Estados Unidos, pues no deja de ser un problema, ¿verdad? Ya han habido algunas escaramuzas por ahí. Pero bueno, China ha venido construyendo bases militares en Camboya, en Sudán, ¿verdad? En el Mar Rojo, en Birmania, por ejemplo, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistán, Yemen. ¿Y qué decir de ese famoso collar de perlas que ha venido formando, ¿verdad? A través de alianzas. Qué curioso, mientras Estados Unidos ha venido peleándose con los aliados, ha venido manteniendo malas relaciones con los aliados, ¿verdad? Destruyendo lo que se había construido por muchos años. Y por otro lado, China viene conquistando terreno con esa especie de poder suave que decía Nine, ¿verdad? Que siempre tiene que ver con fuerza, es decir, la fuerza no pasa, que tiene que ver con dinero, porque han dado dinero hasta tirar para arriba, y por supuesto con influencia, que es la base de ese poder suave, ¿verdad? Que tiene que ver con la imagen de exportación, ¿verdad? El Instituto Confucio, la filosofía de Sun Tzu, ¿verdad? Que tiene que ver con tratar de no combatir, de no confrontar mientras sea posible, pero por otra parte hay un rearme. Ahora, uno tiene que comprender, digamos, que para América Latina el tema de China es un tema que se las trae, porque Estados Unidos, cuando renunció a ser el gendarme mundial, empezó a dejar de lado la inversión en América Latina. Lo vimos en este debate entre Trump y Biden, pues prácticamente América Latina pues no tuvo mayor importancia. Y es probable que en el gobierno de Biden podría ser que tampoco lo tenga, más que un tema, digamos, de retórica. Habría que ver hasta dónde sí, hasta dónde no. Bueno, es un tema que podemos conversar un poquito viendo algunos otros países de América Latina. Básicamente con relación a América Latina. Sí, antes tal vez de sí. entrar a América Latina, quisiera, porque hay 2 comentarios que me interesarían mencionar y para escuchar a Alex sobre la parte de China del entorno. Uno es, nos preguntan qué papel tiene Kamala Harris en esta transición con las negociaciones con China, ¿verdad? Sí, cómo lo estamos visualizando. Aprovecho para saludar a tu papá, Alex, don Alex Solís Fallas, que nos pone un comentario, dice, para el mundo será mejor el nuevo presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, un saludo a don Alex desde Pulso Global. Y un saludo también para los amigos de Espacio Global de México, que también nos están saludando.
y ya les digo porque tenemos otro sobre Kamala, que me lo pasen de producción porque no lo veo. Kamala Harris nos dicen, señalaba en el debate que cómo era posible que Xi Jinping fuera más querido en el mundo que el mismo Donald Trump, ¿verdad? Entonces, un poco para que tengamos elementos antes de cerrar el papel de China. Entonces, Alex, ¿cómo ves un poco ese tema del entorno, si realmente compartís esa visión que mencionábamos de la Johns Hopkins University, y qué papel podría jugar Kamala Harris en esas negociaciones? ¿Cómo lo analizás? Bueno, el tema de China y Estados Unidos es fascinante y da para hablar horas de horas. Evidentemente, el gobierno de los Estados Unidos va a tener que balancear una serie de presiones que está teniendo en torno a ese tema. Presiones de todo tipo, presiones de política internacional, presiones de las cámaras de comercio que han presionado muchísimo a Donald Trump y que van a presionar al presidente electo Biden en temas de comercio internacional, porque así como por un lado Donald Trump tenía la visión de castigar un poquito a China para proteger el comercio estadounidense, hay un grupo muy importante de empresarios en Estados Unidos que tratan todos los días con empresas chinas que les han subido muchísimo los precios a muchos bienes y servicios que ahora ellos se ven afectados y que al final el consumidor final, que es el estadounidense, se ven también sumamente afectados. Entonces, en ese juego de presiones y de balances y de pesos y de contrapesos que tiene que hacer este nuevo gobierno con China, vamos a tener que ver cuál va a ser el rol que el presidente Biden le da a Kamala Harris, no solo con el tema de China, sino también con el tema de política internacional. Barack Obama fue un poquitico, se le criticaba a veces diciendo que era un poco estrella hollywoodense, y él por su carisma brillaba tanto que muchas veces no vimos a Biden en todo su esplendor durante esos 8 años. Pero lo cierto es que Barack Obama delegó muchísimo de su trabajo de política internacional en Biden, y él tuvo un rol que fue protagónico en ese sentido. Entonces hay que ver ahora Biden como presidente, qué va a hacer él en ese sentido. Algunos analistas dicen que Biden va a ser su propio secretario de Estado por la experiencia y el conocimiento que ya tiene. Otros alegan que producto de él entender lo valioso que es tener en la figura del vicepresidente alguien en el que el presidente puede confiar en ir a sentarse y negociar y trabajar estos temas, que él va a darle ese protagonismo a Kamala Harris, pero eso habrá que verlo en la práctica en los próximos meses. Sí, a mí con respecto a China me genera el gobierno Biden una serie de inquietudes. Es decir, a pesar de que en el gobierno de Obama, Biden y el presidente chino habían tenido una buena relación, para la campaña, de alguna manera, Biden hizo algunos comentarios gruesos contra el presidente chino, ¿verdad? Incluso lo llamó una especie de pendenciero, ¿verdad? Una persona que estaba generando algunos problemas. Tal vez no ha sido tan polémico en sus declaraciones, obviamente, como lo ha sido Trump, pero recomponer las relaciones comerciales de Estados Unidos en cualquier lugar del mundo va a ser un problema. Y habría que ver también, con respecto a China, cuál es la relación que China va a mantener, si es que la va a continuar, con Rusia, y cuál es la posición de Biden con el presidente Putin. Es decir, a mí me parece que esa trilogía habrá que seguirla con mucho detenimiento. Recordemos que China y Putin mantienen negocios comunes, ¿verdad? Como estados, como empresas multinacionales. Lo que pasa es que uno no sabe hasta dónde China termine por tomar Siberia a partir de su población. Recordemos que Siberia es un espacio algo desértico,
pero desde desierto frío, ¿verdad? Que ha estado siendo poblado poco a poco por población china. Y habría que ver si ahí podría haber algún problema el día de mañana. O, por ejemplo, con Kazajstán. Recordemos que en este lugar, que ha sido un nudo de comunicaciones histórico, China ha estado apostando por ese país que ha estado teniendo algunos problemas con Rusia. Es el socio incómodo de Rusia, rompió con Rusia, ¿verdad? De manera que toda aquella famosa teoría de los vasos comunicantes en Asia Central, con el tema de la ruta de la seda, ya no por el collar, sino, digamos, por un paso en donde vayan a pasar las energías futuras que pasen precisamente por Kazajstán, uno tendría que preguntarse, bueno, ¿cuál va a ser la posición de Biden en Asia Central y en la relación específicamente con China y Rusia? Recordemos que la nueva ruta de la seda pues va a pasar precisamente por Azerbaiyán, por Georgia, por Turquía, ¿verdad? Sin pasar por Rusia. Veamos que China de alguna manera estaba apoyando a Azerbaiyán, pero bueno, ahí está Armenia, ¿verdad? También en ese nudo, si se quiere, de comunicaciones, en ese lugar tan estrecho donde están maniobrando, digamos, intereses internacionales. Cómo se mueva Estados Unidos en esa zona, me parece a mí que va a ser muy importante, más allá de los acuerdos estratégicos a los que llegue Estados Unidos con Irán, si es que llega alguno, desafiando las nuevas relaciones que Estados Unidos ha construido con Israel, con Arabia Saudita, ¿verdad? Por ejemplo. Pero bueno, vamos a hablar de América Latina, don Gerald. Sí, nada más déjame saludar a Sebastián González Córdoba, que nos escucha desde Carolina del Sur y nos pone: los agricultores estadounidenses han sido los más perjudicados en la guerra comercial, por lo que cree que sí van a mejorar las relaciones entre Estados Unidos y China. Y aprovecho para saludar también a la doctora Sara Quiroz Cuenca, gran amiga y colega de la Universidad Autónoma del Estado de México, que nos saluda y nos dice que nos está escuchando desde México, por lo que les extendemos un gran saludo. Seguimos en Pulso Global y ahora sí, Percy, hablemos de América Latina, que yo sé que quieres hablar ahí de Venezuela y Nicaragua. Bueno, ¿qué podemos decir de Venezuela, verdad? Es decir, Venezuela es un país, un socio incómodo para China y para Rusia, pero también ha sido el talón de Aquiles de Estados Unidos, ¿verdad? De alguna manera, lo que vimos hace poco con una intentona, ¿verdad? Me recordó a mí, no sé a ustedes, pero a mí me recordó Bahía Cochinos, cuando hubo en el gobierno de Kennedy una especie de intento de desembarco en Cuba, ¿verdad? Que no pasó de ser una intentona, que fue un fracaso y terrible, ¿verdad? Para los estadounidenses. Y bueno, con los años se ha comprobado algo que ya se sabía, y era que la CIA había estado detrás de esa intentona. Bueno, uno pensaría que en estos días que también sucedió algo parecido, ¿verdad? Un intento de desembarco por algunos mercenarios, que había un contrato en Venezuela, que había un contrato firmado con gente de Guaidó, ¿verdad? Al final uno pensaría, tratando de ser, bueno, puede ser que no sea así, que uno tal vez esté pensando mal, ¿verdad? Simplemente de que quizás algún organismo estadounidense estaba detrás de eso. Después de todo, los mercenarios eran gringos, me parece, ¿verdad? Entonces uno podría pensar que el panorama con Venezuela podría quizás mejorar con Biden, es una pregunta. O por el contrario, seguirá presionando a Estados Unidos y apoyando a Guaidó. Este año, además, en que hay elecciones, bueno, no, que ya sé, en enero, principios de enero, hay elecciones para cambiar el Senado, el Congreso en Venezuela. Y esto lo planteo porque recordemos que ya Suramérica, por ese vacío que Estados Unidos generó cuando dejó de ser el gendarme mundial, Suramérica ya no le responde a Estados Unidos, como todavía lo hacen países centroamericanos o México,
o Canadá, ¿verdad? Es decir, que son los socios históricos de Estados Unidos. Pero en este momento, el país que más aporta a las economías suramericanas es China, no es Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, China le compra al Mercosur soja, le compra la famosa soya, perdón, le compra a Uruguay lana, o le compra hierro a Brasil y a Perú, le compra cobre a Chile, a Perú le compra la harina de pescado. Entonces uno podría pensar que el nuevo socio hacia donde observa América del Sur es China y ya no Estados Unidos. Relación que en estos años no ha mejorado. Al final, Bolsonaro quiso pelearse con China y se dio cuenta que se le tambaleaba la economía y decidió dejar a China algo tranquilo. Al final, China les exporta textiles, calzados, electrodomésticos, maquinaria semipesada, ¿verdad? Es decir, pareciera que hay una relación poco visible en términos políticos, pero que ya comercialmente Suramérica ha sido tomado por China. ¿Qué te parece, Alex, esto que estamos diciendo? Sí, evidentemente lo que comentábamos hace un ratito de lo que ha sido la política exterior de Trump ha perjudicado, inclusive el mismo Trump sin darse cuenta, en su guerra comercial y geopolítica con China, puesto que dejó un montón de espacios abiertos o desocupados, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, que evidentemente China, con el poderío económico que tiene ahora, está aprovechando y está tomando. Comercialmente, ya don Percy nos hizo un panorama importante en América, en Sudamérica, pero geopolíticamente China está construyendo estadios y puentes y está donando escáneres en todo el mundo y está haciendo presión importante y fuerte en todo el mundo para ganarse nuevos aliados. Aquí en Costa Rica no es la excepción. Y tenemos el tema de los escáneres chinos que ahí están parqueados y que ha generado una gran controversia. El Estadio Nacional. El Estadio Nacional también. Y así es, y así es en cada espacio que ha dejado Estados Unidos descuidado en los últimos años, China ha llegado y ha llegado con muchísima fuerza. En Venezuela no es la excepción. Y en Venezuela ahora vamos a tener que ver cuál va a ser la postura de Biden. Al día de hoy, que si estoy equivocado me corrijo, al día de hoy el presidente electo Biden no ha formulado una postura, digamos, concreta con relación a las elecciones que se vienen pronto en Venezuela. Yo sí sé y lo he leído y he escuchado a Biden hablar de Nicolás Maduro como un dictador, lo cual nos hace ver un poquitico cuál va a ser la postura de él en temas de Maduro y Juan Guaidó, pero no lo he escuchado y no he tenido la oportunidad de leer yo temas más concretos, pero sí es importante y sí podemos prever que, a diferencia de lo que ha hecho Donald Trump, que ha sido imponer sanciones, imponer castigos y más que tener una política clara sobre lo que quiere que suceda en ese país, ha sido más bien producto de reacciones a lo que ha sucedido ahí, que él ha actuado. A mí me parece y yo creería que en los próximos días o en las próximas semanas o meses vamos a ver cuál va a ser la postura, una postura concreta de lo que Biden pretende o quiere hacer o cómo quiere que Estados Unidos actúe referente a este tema en comparación a lo que les comentaba de Donald Trump, que en realidad no ha tenido una política. Lo que ha hecho ha sido reaccionar a las diferentes cuestiones que han sucedido en ese país en los últimos 4 años.
Sí, ahí será interesante ver cuál va a ser la posición de Anthony Blinken, que ha sido ya designado como secretario de Estado, ¿verdad? Y eso es un, digamos, tema muy interesante de visualizar, ya que era uno de los principales asesores en la administración de Obama, fue asesor en la administración de Clinton y de Bush, y incluso fue el Deputy Secretary of State durante la administración de Obama del 2015 al 2017 y que ha tenido, digamos, algunas posiciones y algunas declaraciones interesantes. Por ejemplo, Blinken decía que él cree que Estados Unidos debe dar acogida a los refugiados y que incluso había hablado de que si Biden llegaba al poder, debería buscarse aumentar la ayuda a Guatemala, Honduras, El Salvador, para, digamos, afrontar las causas que dan la raíz de esa migración ilegal hacia el norte. Y sobre Venezuela, él también ha hablado de, ¿verdad?, tener una, digamos, posición clara con respecto a la administración de Nicolás Maduro y que los principales retos iban a ser China, por supuesto, y cómo se llama, y que al final, en el caso de China, que es uno de los principales retos, decía ese acercamiento que ha tenido con algunos países en América Latina. Es decir, ese anuncio del nombramiento que se hizo el martes por parte del presidente electo Biden, no toma, digamos, de sorpresa, era parte de ¿verdad?, de los nombres que se escuchaban en las últimas semanas, junto con Susan Rice y algunos otros posibles, digamos, candidatos, por lo cual podríamos entonces ver, como bien señalabas, Alex, y mencionaba Percy, vamos a ver, una política un poco más, digamos, coherente a lo que había venido siendo, digamos, la posición de Estados Unidos de no descuidar, como bien señalaba Alex, esos espacios que dejó el presidente Donald Trump ahí como que a la libre. ¿Cómo ven el tema con Nicaragua? ¿Qué va a pasar en esa administración? ¿Seguirá la misma dinámica? Una Nicaragua muy cercana a Rusia, ¿verdad? Como ustedes recordarán, hace unos meses Rusia anunció tener un laboratorio para producir la vacuna Sputnik en Nicaragua y en Cuba, ¿verdad? Es decir, ahí hay un tema interesante en términos geopolíticos. Veremos si la administración Biden vuelve otra vez los ojos hacia Centroamérica con preocupación, ya no solo la presencia china, sino también de esa parte de la región cercana nuevamente a Rusia. ¿Cómo la evalúan, Percy? Mira, a mí me parece que Estados Unidos en su política exterior, tanto de republicanos como de demócratas, históricamente ha tenido una posición muy crítica hacia los dictadores de izquierda. Aunque Obama trató de acercarse a Cuba, ¿verdad? Aunque Obama trató de acercarse a Cuba, yo no creo que Biden intente acercarse ni a Venezuela ni a Nicaragua. El aplauso unánime que recibió Guaidó eh, en el Senado, ¿verdad? Me parece a mí que fue muy claro de ese apoyo que normalmente tiene en el Senado norteamericano. Me parece que fue una muestra del apoyo que normalmente tiene, digamos, la lucha contra los dictadores de izquierda. En el caso de Venezuela y Nicaragua, ya tenemos que hablar de dictadores, ¿verdad? Porque lo que está sucediendo en esos países, más allá de que llegaran en elecciones, entre comillas, democráticas, sus reelecciones han sido sumamente cuestionadas porque se sabe que tienen el control del aparato electoral, el aparato legislativo, el aparato judicial. Por lo tanto, uno podría plantear que más allá de alguna posición, digamos, a nivel de discurso, yo no veo a la administración de Estados Unidos generando ningún tipo de cambio ni en Venezuela ni en Nicaragua, a no ser que se trate de apoyar a los organismos multilaterales, como lo ha hecho en el caso, como me imagino yo que lo hará Biden para estos dos países. Lo que sí está clarísimo es que Ortega está interesadísimo en que Biden vuelva a ver a Nicaragua y ojalá de manera positiva. Si no me equivoco,
el gobierno de Daniel Ortega fue de los primeros, si no el primero, en reconocer y felicitar al gobierno a la elección del presidente electo Biden. Y he leído varias declaraciones donde Daniel Ortega establece que quiere entablar conversaciones y buscar cooperación y buscar entablar nuevas relaciones que se han perdido en los últimos años con Estados Unidos. Entonces, hay que ver cuánto tendrá que tocar la puerta Daniel Ortega para que Biden lo atienda. Sí, es una paradoja, sin duda alguna. A mí lo que me parece es que el discurso de Biden históricamente, por la trayectoria de él, ¿verdad? Por la parte de lo que ha servido cuando fue presidente en la Comisión de Política Exterior del Senado, etcétera, uno podría pensar que siempre fue de enfrentamiento y de crítica muy fuerte, por ejemplo, hacia las dictaduras de izquierda. Entonces uno podría plantear que por ahí va a mantener ese mismo discurso. Por supuesto que hay muchas dudas porque la forma en que Obama se relacionó con Cuba, y, ¿verdad? Es decir, lo deja uno un poco confundido. Y uno no sabe al final si el presidente Biden vaya a mantener esa posición. Yo no creo, francamente yo no veo un acercamiento ni con Venezuela ni con Ortega, me parece, ¿verdad? Yo sí comparto con vos, Alex, de que sí, tanto Maduro como Ortega han lanzado, ¿verdad? Como algunos mensajes de consideración, de buena relación, ¿verdad? De estar abiertos a un diálogo, pero no estoy muy seguro de que Estados Unidos, que Biden vaya a caer en eso. No, Dale, Alex. Y por lo menos no en el corto plazo. En el corto plazo, en Latinoamérica, evidentemente el gobierno de Biden se va a enfocar muchísimo en los temas de migración de México y del Triángulo del Norte. Y ya el mismo Biden lo ha dicho, que va a tener un enfoque particular y especial. Biden fue yo creo que, si no me equivoco, visitó unas 15 o 16 veces el área de Centroamérica, siendo él vicepresidente de los Estados Unidos. Eso es muchísimo más veces de lo que Donald Trump visitó toda Latinoamérica en 4 años, para contextualizar. Pero a partir de eso uno puede prever que le va a dar algún nivel de importancia al tema de México y al tema del Triángulo del Norte. Inclusive, en el plan de gobierno hay una propuesta de un paquete de ayuda de $4,000 millones para el área de Centroamérica, con el fin de atender muchísimas de las causas de migración no autorizada, y obviamente con el propósito de apaciguar un poquitico un tema que está muy caliente en Estados Unidos, que es la migración. Más que hacer lo que hizo el presidente Donald Trump, que era cerrar la puerta, cerrar el portón, lo que el presidente electo Biden propone es, bueno, buscar cuál es la raíz del problema y resolver el problema en Centroamérica y en México, y no esperar a que el problema llegue a tocar la puerta de Estados Unidos. Yo ahí agregaría, coincido, digamos, con ambos. O sea, más que un acercamiento, creo que va a haber una continuidad de la política de Donald Trump, ¿verdad? Es decir, lo que se puede esperar son más sanciones y repudio, por ejemplo, a Maduro, y lo podemos, digamos, percibir de algunas declaraciones del mismo Blinken y de Jake Sullivan, que fue nombrado también para Seguridad Nacional, ¿verdad? Que ha señalado que el tema central de Venezuela, dice que el tema de Venezuela será parte del centro de la agenda de política exterior a partir del 20 de enero, ¿verdad? Y Blinken había ya señalado que la administración de Donald Trump había hecho lo correcto apoyando a las fuerzas democráticas en Venezuela, y que había dejado en claro que Maduro no es legítimo y que la Asamblea Nacional es la única institución democrática del país, por lo que probablemente lo que veremos serán más sanciones y un repudio principalmente hacia Maduro, hacia el régimen de Maduro. De ahí probablemente un poco estos
¿verdad? Intentos de parte de Venezuela y de Nicaragua de ir acercando un poco más a la administración, pero probablemente la posición seguirá la misma línea. Pasemos a Costa Rica en estos minutos que nos van quedando del programa, que quisiéramos hablar dos temas con Alex, ¿verdad? El primero es cómo veíamos Costa Rica. Creo que mencionamos algunos temas hace 15 días muy generales, pero Alex nos hablaba de un tema, digamos, importante, que es precisamente la lucha contra el narcotráfico, en el cual Costa Rica ha sido aliado del país, y que Michael Shifter, presidente de Diálogo Interamericano con sede en Washington, señala que la cuestión de las drogas, ¿verdad?, probablemente reaparezca la noción de responsabilidad compartida que no se escuchó en Washington en los últimos 4 años. Entonces sería interesante escuchar a Alex, que ha estado cerca de esos temas en estos últimos minutos que nos van quedando. Sí, el tema de Estados Unidos y las relaciones de Estados Unidos y Costa Rica, evidentemente no va a variar mucho. La relación de Estados Unidos y Costa Rica se ha basado en tres pilares: comercio, turismo, y en el caso particular de Costa Rica, a diferencia de otros países en Centroamérica, hay un enfoque muy importante a temas de seguridad y seguridad y lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. Los primeros dos temas, el tema de comercio y de turismo, no van a variar. En el caso de seguridad y narcotráfico, en los últimos años ha habido una muy importante participación e interés de Estados Unidos por lo que hace Costa Rica en este tema, producto de muy buenos resultados que se han dado por parte del país en la lucha contra el crimen organizado, específicamente en el tema de incautación de drogas. Y eso ha generado que Estados Unidos haga donaciones importantes en Costa Rica en esos temas, donaciones monetarias, pero también en mantenimiento de equipo, en capacitación, en especialización de nuestras fuerzas policiales. El tema del crimen organizado transnacional en Latinoamérica es un tema transversal. Centroamérica es un puente, es una autopista donde de sur a norte corre droga y de norte a sur baja dinero. Y en Costa Rica en los últimos años hemos visto un aumento importantísimo en la cantidad de incautaciones, en la cantidad de muertes violentas producto de lucha por territorios, producto del narcotráfico. Y Estados Unidos ha visto que los esfuerzos que hace Costa Rica en ese sentido son fuertes, son importantes, dan buenos resultados, y a partir de eso ha hecho una serie de donaciones importantísimas que, si quieren, a grandes rasgos les puedo hablar de unas cuantas. Adelante. Solo en los últimos 3 años, Costa Rica hizo una compra a Estados Unidos. Esto es una compra de Costa Rica, pero que tuvo un componente importante de donación por parte de Estados Unidos, de un avión King Air 250, donde Estados Unidos pone $5 millones para la compra de un avión, que es una avioneta en realidad, que tiene una capacidad autónoma de 8 horas, que está lleno de cámaras, de radares y de sensores que vuelan por encima del país y que tienen la capacidad de conectarse con barcos, helicópteros y aeropuertos en el país. Y esto nos ha permitido algo muy importante, que es tener la capacidad de poder vigilar nuestros propios mares. Nosotros como país somos muchísimo más grandes en agua que en tierra. Y no teníamos la posibilidad de rastrear ese territorio desde el cielo. Dependíamos de lo que vieran los patrullajes conjuntos que se hacían con otros países, especialmente con Estados Unidos, o lo que se descubriera desde el mar. Eso viene a ser una compra importantísima. ¿Ya están en operaciones, Alex? Ha estado en operaciones, pero ha tenido algunas fallas y ha costado un poquitito que funcione en su máxima capacidad, pero
pero ya está en el país desde hace 1 año y medio. Ya se está capacitando al servicio de vigilancia aérea para utilizarlo, y sobre todo se han hecho una serie de donaciones después de esa que vienen a complementar la capacidad que nos da ese avión. Cito, 4 helicópteros UH-1ST que tienen un valor de $48 millones. Son helicópteros que tienen un doble propósito, se pueden utilizar para temas policiales y para temas y para temas de rescate, para temas de traslado de pacientes. Nos donaron 3 botes tipo Libertador 110 que tienen un costo de $30 millones, que son 3 botes que tienen la capacidad de trasladar entre 12 y 15 tripulantes en el mar, y que adicional pueden comunicarse con el famoso avión King Air que les comentaba. Entonces, el avión hace un sobrevuelo, se da cuenta de que en nuestros mares hay una nave que no se reportó, o una nave que no está identificada, y entonces le comunica a esos 3 botes Libertador, y esos 3 botes Libertador van y lo capturan. Adicional a eso, me parece que en esta semana, o si no me equivoco, ya llegaron, se hicieron 2 donaciones de 2 barcos que son de tipo interceptoras por un $1.6 millones cada uno, y que esas interceptadoras se comunican también con los botes Libertador que les comentaba. Entonces, al final, es todo un sistema que, en conjunto con la inteligencia que genera el avión y que genera los patrullajes en conjunto, nos ha ayudado miles en el tema de incautación de drogas. Y para muestras un botón, este año, a octubre, que son los últimos datos que tengo, rompimos el récord de incautación de drogas. Eso habla muy bien de los esfuerzos que está haciendo el país, pero también nos alerta de la cantidad de drogas que está pasando por el país. Eso a modo de donaciones, pero no se queda nada más en eso. Con la ayuda de Estados Unidos se hizo un centro de operaciones conjuntas, algo que ha sido revolucionario en el país, donde en una misma oficina se sentaron el Servicio Nacional, el Servicio de Vigilancia Aérea, el Servicio Nacional de Guardacostas, la Fuerza Pública, la Policía de Migración, todas las distintas policías que tenemos se sentaron, y en un solo centro de operaciones están todos en conjunto, y eso ha significado una agilidad un aumento en la agilidad de las operaciones, donde antes, si el Servicio Nacional de Guardacostas, por ejemplo, se daba cuenta que había un barco transitando por nuestro mar Pacífico, nuestro océano Pacífico sin permiso, tenían que agarrar, llamar por teléfono, avisar al Servicio de Vigilancia Aérea para que el Servicio de Vigilancia Aérea mandara una avioneta a reconocer, Ahora, como están todos en un solo lugar, y producto de las capacitaciones que hemos recibido de Estados Unidos, todos los movimientos se hacen muchísimo más rápido. Eso a grandes rasgos. En realidad hay muchísimo más, y en el corto plazo vienen otras cosas importantes. Por ejemplo, hay un acuerdo con Panamá para crear una base conjunta en Punta Urica, eso con la ayuda de Estados Unidos. Se quiere hacer una implementación de radares marítimos que tienen un costo de $300,000 en la Isla del Caño y en Cerro de Osa, que eso nos va a dar la capacidad de poder ver todo el mar en Costa Rica. Y hay que ver qué va a suceder en el cambio de gobierno, pero mi apuesta es que, producto del buen trabajo que se está haciendo aquí en Costa Rica, esas donaciones y esa ayuda va a continuar. Totalmente, muy interesante los datos, Alex. Aprovecho para saludar a tu esposa, Erika Ulloa, nos está escribiendo, dice, hace unos días Carlos Alvarado publicó que tuvo una llamada con Biden en donde decía que habló de varios temas, entre ellos el fomentar la economía.
¿de qué manera consideramos nosotros que el nuevo gobierno de Estados Unidos puede ayudar a reactivar esta economía que se ha visto tan afectada? Entonces, ahí hay una pregunta para estos últimos minutos que no queremos dejar de tomarla en el programa. Es la más importante, esa la tengo que contestar sí o sí. Así es. Y si no la contesto, me están esperando ahí atrás después para repreguntarme. No hay cena hoy. Pero bueno, contestando la pregunta. O te enfrentas a dormir afuera, ¿verdad? Con el gato, no sé. Me mandan afuera con el perro. Ah, pero bueno, contestando la pregunta, Costa Rica ha sido más en beneficio de Costa Rica, pero Costa Rica siempre ha tenido un ojo puesto en Estados Unidos para temas comerciales y para temas económicos. Ahora con el cierre de fronteras, que se dio producto de la pandemia, se sintió muy fuerte la ausencia de visitas de turistas aquí en el país. Una de las primeras cosas que tenemos que retomar fuertemente, que por cierto, el gobierno de Carlos Alvarado estaba haciendo muy bien previo a la pandemia, es publicitarnos en Estados Unidos como un lugar de turismo para los estadounidenses. Eso por mencionar una, pero seguir trabajando en todos los lazos comerciales que tenemos con Estados Unidos, lo que ya de por sí hacen las cámaras de comercio, AmCham en Costa Rica, eso es una oportunidad ahora en el país donde hay una crisis económica tan fuerte, donde hay tanto desempleo para buscar inversión y para buscar cooperación económica con un país que tradicionalmente ha sido muy aliado de Costa Rica en estos temas. Sí, de hecho, hace unos días en una entrevista para una cadena alemana, yo les decía que Estados Unidos es estratégico para el país y para la economía, dado que el 37% de nuestras exportaciones se dirigen al mercado estadounidense, más de la mitad de la inversión extranjera directa que recibe Costa Rica proviene de los Estados Unidos y un porcentaje similar lo representan los turistas, como bien señalas, provenientes de los Estados Unidos. Es decir, nuestra economía tiene una relación muy importante con los Estados Unidos en términos estratégicos que por supuesto que con una administración nueva habrá una responsabilidad muy importante del presidente Carlos Alvarado por acercarse y buscar los mecanismos para poder aprovecharlo. Sin embargo, hay un gran reto, ¿verdad? Que lo hemos mencionado en este espacio, y es que nosotros tenemos relaciones con las dos principales economías del mundo y en esta administración en particular hemos tenido una política errática en ese sentido. O sea, no hemos sacado el provecho de tener las dos principales economías del mundo como aliados estratégicos con tratados de libre comercio con ambos y con una relación que pareciera ser cercana con ambos, ¿verdad? Y aún así hemos sido tibios en algunas decisiones que ojalá a partir de la próxima administración podamos entonces darle continuidad a ciertos proyectos. Pero bueno, Percy, vamos cerrando en estos últimos minutos algunas conclusiones finales para el tema del narcotráfico y los temas que hemos conversado, para darle también el espacio a Alex para sus últimas conclusiones. Muy breve, muy breve. Este tema, bueno, me alegra mucho que Alex haya estado hoy con nosotros. En realidad, este tema de la seguridad es un tema que se las trae, es un tema importante. Sabemos que te has ido especializando, has tenido estudios incluso en Europa sobre este tema. Y para nosotros es muy importante haber contado con vos y conocer los esfuerzos que se están haciendo a nivel nacional y sobre todo con el gobierno de Estados Unidos. Mira, a mí me llama la atención en un libro que editó don Gerald Solano recientemente, de publicación, acaba de salir, está fresquito, publicado por la editorial Iscandey por algunos académicos de la Universidad Nacional. En ese libro hicimos un estudio sobre los últimos 30 años de la cooperación al SICA, al Sistema de la Integración Centroamericana, en materia de seguridad. A partir de los mismos datos del SICOR, que es el Sistema de Información de la Cooperación Internacional del SICA. Bueno, resulta que en ese estudio, en ese libro, informamos que Estados Unidos nunca ha cooperado con Centroamérica
en el tema de la seguridad a través de la institucionalidad regional. Ve qué interesante. Sino que la forma en que Estados Unidos ha cooperado ha sido de forma bilateral, ¿verdad? País, 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 país. Estados Unidos, Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, ¿verdad? País, país. Eso podría poner en jaque la estrategia de seguridad centroamericana porque las maras, el crimen organizado ya no se maneja a nivel nacional, sino que se ha vuelto un fenómeno transnacional. Entonces habría que ver si a estos nuevos problemas, digamos, de crimen regionalizado, ¿verdad? Que pasa de Estados Unidos por Centroamérica, va hacia Sudamérica, va y viene, y que se maneja, digamos, a nivel de canales globales, si Estados Unidos sigue manteniendo únicamente esa cooperación país-país. En ese estudio nosotros lo planteamos. Por supuesto que es importante la cooperación bilateral, y tampoco estoy diciendo que Estados Unidos no colabora, sí colabora y mucho. Bueno, también son parte del problema, ¿verdad? Porque son grandes consumidores, ¿verdad? No podemos no decirlo. Pero sí en ese estudio planteamos eso, a través de la institucionalidad del sistema. En 30 años, Estados Unidos nunca ha cooperado en el tema de seguridad. Ve qué interesante esa conclusión. Y te dejo, tengo mucho que decir sobre el tema, pero te dejo porque hoy el invitado sos vos y también me gustaría que hagas unas conclusiones sobre este tema en el que sos especialista. El tema es lindísimo. Es un tema que a mí me encanta y me apasiona. Evidentemente, la globalización que tantas cosas positivas nos ha dejado, también le ha dado cosas positivas, herramientas a las personas que no quieren hacer tanto bien en este mundo. Y la globalización ha significado, como lo dice usted, don Percy, que ya no podemos entender el fenómeno de la seguridad de cada uno de los países como esfuerzos aislados. Las maras están en toda Centroamérica, pero también ya hay células maras en Estados Unidos. En Costa Rica no producimos la hoja de coca, pero estamos llenos de cocaína y somos una bodega y somos una autopista de cocaína. Y entendiendo que lo que sucede en otros países nos afecta a nosotros también y afecta a los demás, hay que hacer un esfuerzo por hacer una lucha conjunta por mejorar los temas de seguridad. Y a partir de eso se podría hablar miles de cosas más, pero cortemos por ahí. Muchísimas gracias, Alex, por acompañarnos, por estar con nosotros en esta noche. Ha sido realmente, como siempre, un placer. Saludos a tu familia, a tus papás, a tu esposa, y bueno, muchas gracias de verdad por estar con nosotros. ¿Quién hace la cena, vos o ella? ¿Quién cocina? Nos turnamos. Bueno. Pero hoy quedamos en que íbamos a pedir pizza. Te salvaste. Me salvé. Bueno, muy bien. Don Gerald. Bueno, Alex, como siempre, un honor tenerte y esperemos el próximo año volver a encontrarnos en Pulso Global. Aprovecho para desearte feliz Navidad y feliz año porque ya estamos prácticamente a puertas de ir cerrando este 2020 tan atípico, ¿verdad? Igual un saludo a tu papá, a tu mamá, a tus hermanas y por supuesto que a Erika y a vos, desearles lo mejor. Y aprovecho para invitarles que la próxima semana tendremos igual a otra persona joven, ¿verdad? Estamos dándole espacio a las personas jóvenes, a los nuevos internacionalistas y a los nuevos analistas en este programa, y vamos a tener a una estudiante de la Universidad Nacional hablándonos sobre el fallo de la OMC sobre la guerra comercial entre China y Estados Unidos, así que desde ya quedan cordialmente invitados. Y bueno, de esta forma hemos llegado así al final de nuestro programa Pulso Global. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y les invitamos a dejar sus comentarios, consultas en nuestro Facebook y a compartir estas publicaciones. Agradecemos a nuestra productora ejecutiva, a Gabriela Navarro, a Marcela Alán en la difusión de redes sociales y el soporte del equipo técnico. También agradecemos a nuestros patrocinadores, INRED Consulting,
la editorial Iscandé y Gráfica Creativa por su apoyo para que este espacio sea una realidad. Que tengan una buena semana. Buenas noches. Buenas noches.